A mí me dijeron a las 9 de la mañana, perdón, a las 10 de la mañana que tenía que exponer las dos charlas que tengo que hacer yo. En primer lugar, lo que vamos a tocar es este tema del síndrome nefrótico en pediatría. ¿Qué es el síndrome nefrótico? Son los índices, la parte bibliográfica y aquí comenzamos. El síndrome nefrótico consideramos a este conjunto de signos y síntomas que estamos mostrando acá, es decir, la presencia de una proteinuria significativa encima de 40 miligramos hora metro cuadrado, ¿no? O puede ser la relación proteína sobre creatinina, una orina nasal, un valor por encima de 0.2 es normal y encima de 2 esa relación es proteinuria significativa. La presencia en segundo lugar de una hipoalbuminemia debajo de 2.5 gramos por decilitro, en tercer lugar hipercolesterolemia encima de 300 y lógico el edema, que es un edema blando que deja fovea diferente al nefrítico. En cuanto a la clasificación del síndrome nefrótico, lo dividimos, todos ustedes saben, en dos tipos. El síndrome nefrótico primario, que representa el 85-90% de los nefróticos en la etapa pediátrica, a diferencia del adulto que se observa en un 85-90%. El síndrome nefrótico primario, a su vez, lo subdividimos en primario idiopático, como su nombre lo indica, y en segundo lugar el síndrome nefrótico primario congénito. El congénito es un síndrome nefrótico exclusivo de la etapa pediátrica, se observan de los 3 meses de edad y tiene dos formas. La forma secundaria, en la cual yo debo descartar problemas infecciosos sobre todo, ¿no? Serológica, HIV, debo pedir TORCH para investigar si hay algún problema de fondo viral. Una vez que yo he descartado que todo esto sea negativo, me quedo como que es un síndrome nefrótico primario congénito, que a su vez hay dos formas: la enfermedad microquística renal o la enfermedad o el síndrome nefrótico de tipo finlandés, ¿sí? Y que recientemente, yo no diría recientemente, hace más de 20 años se viene estudiando y se ha aislado el gen que condiciona el síndrome nefrótico primario congénito de tipo finlandés, que lo veremos posteriormente. Y el otro síndrome nefrótico congénito primario es la esclerosis mesangial difusa, que también ha sido hallado la mutación de ese gen que condiciona este síndrome nefrótico congénito primario. En cuanto al síndrome nefrótico primario idiopático, lo dividimos así separada la nefrosis lipoidea por ser la variedad más frecuente en pediatría. Y dejamos como otros a las otras 4 variedades clínico-histológicas que en orden de frecuencia se presenta esclerosis focal segmentaria, la proliferativa mesangial, la membrana proliferativa y por último la membranosa, que dicho sea de paso es la forma más frecuente de idiopático primario en el adulto. Dentro de secundaria, que representa el 10 a 15%, tenemos secundaria enfermedades sistémicas. Dentro de ellas tenemos a la amiloidosis, lupus, enfermedades linfoproliferativas como linfomas o leucemias, ¿no? Creo que ya dije diabetes,
vasculitis, entre otras. Secundario, enfermedades sistémicas, ¿no? Tenemos secundario, enfermedades infecciosas, tenemos a descartar problemas bacterianos o virales, bacterianos, endocardititis bacteriana subaguda o la nefritis por un ventrículo atrial infectado por una válvula de pudis infectado en un paciente con hidronefrosis congénita. Otra enfermedad bacteriana son los abscesos viscerales, que no es muy bueno el pronóstico. Y dentro de las enfermedades virales tenemos la hepatitis B, C, debo pedir HIV, dejarte de tos, o sea, Epstein-Barr, CMV, toxoplasma, que saben ustedes que es un problema parasitario. Dentro de las infecciones, dentro de las alergias, la púrpura vascular alérgica o púrpura de Kenner-Schölling, que un 40-60% cursa con una nefropatía secundaria de la púrpura de Kenner-Schölling. Dentro de las alérgicas, yo mencionaba las alérgicas, dentro de los tóxicos, metales pesados, fundamentalmente plomo y mercurio, y dentro de los medicamentos, fundamentalmente tetraglicina vencida, penicillamina, AINES, inhibidores de la calcineurina como el tacrolimus o la ciclosporina, medicamentos antineoplásicos, por ejemplo el cisplatin, se escribe, ya les dije AINES y les dije también esto, no me acuerdo si le dije los pamidronato. Dentro de los tóxicos tenemos, ya vuelvo a repetir, metales pesados y todo eso, y dentro de las alteraciones circulatorias, trombosis de vena renal, que puede ser una causa de síndrome nefrótico secundario o puede ser una complicación de un paciente con síndrome nefrótico ya establecido, a lo cual por problema de deshidratación brusca yo puedo condicionar un mecanismo tromboembólico. Dentro de todas estas causas dejamos aparte síndrome nefrótico primario y idiopático, y a su vez mencionamos aparte la nefrosis lipoidea por ser la variedad más frecuente en pediatría, ¿no? De 175 hacen cambios mínimos o nefrosis lipoidea, y el 25% restante le sigue en frecuencia la esclerosis focal segmentaria, en tercer lugar la proliferativa mesangial, en cuarto lugar la membrana proliferativa y en quinto lugar la membranosa, que dicho sea de paso es la variedad más frecuente en el adulto. Entonces, a partir de este momento vamos a decir básicamente lo que pasa en el síndrome nefrótico primario por cambios mínimos, por ser la variedad más frecuente, ¿no? ¿Cuáles van a ser los antecedentes previos al debut del cuadro renal? ¿Qué es lo que le desencadena el síndrome nefrótico? Vemos aquí que la gran mayoría no hay antecedente más o menos la 3/4 parte de los casos, pero lo estamos viendo en la parte de abajo. Y puede haber antecedentes infecciosos previos a un 25%. No puede debutar con cuadro respiratorio alto, hacer una diarrea y ser el desencadenante del síndrome nefrótico.
y una minoría de pacientes puede tener antecedentes de haber tenido inmunizaciones previas o haber tenido un problema alérgico, por ejemplo una crisis de asma, un prurigo en el paciente y ser el que desencadena el síndrome nefrótico. Estamos hablando en cambios mínimos, ¿no? Estamos viendo acá la gráfica que la de presentación más frecuente es en la etapa preescolar. Creo que no me nota. La de presentación más frecuente estamos viendo acá. No va a demorar más. En la etapa preescolar podemos ver entre los 2 a 5 años. Puede presentarse entre de año de edad y también en la etapa escolar, siendo mucho menos frecuente. Entonces, la etapa preescolar es la curva mayor de presentación del síndrome nefrótico a cambios mínimos en nefrosis lipoidea. Es un edema típico de un nefrótico, ¿no? Como estamos viendo, es pálido, blando y que mide a nivel de zonas, tejido laxo como los párpados y los genitales. Es un edema bastante severo, abdomen medio globuloso, lo que implica la presencia de ascitis, ¿no? Es un edema pálido que si uno hace presión deja fovea, es un edema blando. Esta es la única gráfica que tengo en la cual diferencio las 5 formas clínico-histológicas del síndrome nefrótico primario idiopático. En la primera columna tenemos... No prende. En la primera columna tenemos lesiones glomerulares mínimas. Miren, podemos ver la edad de presentación más frecuente, preescolares, sexo masculino, 2.5 sobre 3 a 1. La hematuria puede presentarse transitoriamente, esto no se ve bien. Gracias. La hematuria es un signo acompañante, pero es transitoria. No se olviden que esto es transitoria, no dura más de 3 semanas. La función renal disminuida, al debut no hay compromiso de la función renal. La hipertensión es transitoria y se debe a una hiperreninemia e hiperaldosteronemia con ADH incrementada por la contracción del intravascular. El complemento suele ser normal, hay una buena selectividad de la proteinuria, más del 85% de la proteína que bota es albúmina. Este es el otro criterio, la otra característica de cambio mínimo. Hay antecedente inmediato o previo cuadro renal, dijimos en un 25 a 30%. La otra característica de cambio mínimo, casi la gran mayoría son córticos sensibles, 95% responden a los esteroides. Pueden ser después recaudadores frecuentes, córticos dependientes, esto lo vemos después, pero la característica es que son córticos sensibles. Y buen pronóstico porque no evolucionan a la insuficiencia renal crónica. Entonces hay 4 características de cambio mínimo. Preescolar, sexo masculino, buena selectividad de la proteinuria y córtico sensible la gran mayoría. Decide en frecuencia la segunda columna. La edad de presentación media parecida, pero en el primer año de la vida también puede presentarse. Preescolar, hay predominio del sexo masculino ligero y este es un signo acompañante. 2/3 partes de los casos hay una hematuria persistente. La función renal puede estar disminuida hasta un 10%, ¿no? Es una característica. La hipertensión arterial también está incrementada hasta un 10%. Hay normocomplementemia, hay una mala selectividad de la proteinuria con respecto a cambios mínimos. Es decir, no más del 85% va a ser albúmina, menos es albúmina, es una mala o moderada selectividad.
por lo tanto va a votar, por ejemplo, 60% de albuminuria. Antecedente inmediato cuadro renal no existe y mala respuesta a los esteroides, son casi la gran mayoría córtico resistentes. Y aquel que responde inicialmente después se vuelve un córtico resistente. El pronóstico no es bueno porque evolucionan a la insuficiencia renal crónica a mediano o a largo plazo. Le sigue en frecuencia la proliferativa mesenchymal, que tenemos que la edad de presentación es variable, no hay predominancia en el sexo, y acá hay un asterisco que está abajo, ¿no? Porque Javi define a la proliferación mesenchymal cuando hay más de 5 a 6 celularidad de hematíes, fundamentalmente, ¿no? Entonces se encuentra una proliferación celular mesenchymal más incrementada y por lo tanto ella se encuentra un componente nefrítico, ¿no? Estamos viendo acá este asterisco que debuta con hematuria hasta un 75%, como con un componente nefrítico, función renal disminuida hasta un 30% lo encuentra ella, ¿no? Hay hipertensión arterial como un síndrome nefrítico hasta un 75% para Javi. El complemento suele ser normal, a diferencia de MP que vemos bajo. El complemento suele ser normal, no hay antecedente, no hay estudios sobre selectividad de la proteinuria, antecedente inmediato previo cuadro renal usualmente no existe, y para Javi la gran mayoría son córtico resistentes. Y la evolución es entre interrogante. Si yo tengo una proliferación leve, lógicamente el pronóstico es mejor que si aquel que tiene una proliferación encima de 6 hasta 10 de hipercelularidad mesenchymal, el pronóstico va a ser peor, ¿no? Le sigue en frecuencia la última columna, la de membrana proliferativa que estamos viendo, la de presentación mayor entre escolares y adolescentes, predomina en el sexo masculino, y acá dice hematuria 98, 25 función renal disminuida, 25 hipertensión arterial. Hay 4 formas de presentación clínica en MP. Yo puedo tener síndrome nefrótico como hematuria persistente, hasta un 46-47%. Síndrome nefrótico con proteinuria significativa o componente nefrótico, pero predomina el síndrome nefrítico, hasta un 26%. Puedo tener proteinuria monosintomática y hematuria monosintomática. Entonces, esas 4 variedades clínicas es lo que caracteriza a MP. En aquel paciente que tiene una MP, que a su vez lo dividimos en 3 subtipos, aquel que tiene una variedad de tipo 2, hay un pronóstico peor. Ellos debutan con función renal disminuida hasta un 25%, una hipertensión arterial hasta un 25%, y una característica de MP es la hipocomplementemia. Esta es una forma de glomerulonefritis hipocomplementémica en la clasificación, pero la hipocomplementemia no es en el 100%. En el tipo 1 baja hasta un 67% y en el tipo 2 hasta un 78-79%. La selectividad de proteinuria lógicamente es mala, no hay buena selectividad. Antecedente inmediato o previo al cuadro renal existe un 45%. Muchas veces debutan como una faringoamigdalitis y da un componente nefrítico y da la impresión que está debutando como una glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿no? La clínica y los estudios me darán la diferencia, ¿sí? Hay una mala respuesta a los esteroides, mala respuesta a los agentes alquilantes, no hay buena respuesta, no hay estudio que me haya corroborado que esto mejore o negativice la proteinuria, o sea, que responda a que haya negativización del síndrome nefrótico, pero sí el objetivo debe ser disminuir la proteinuria en su máxima expresión para yo llevar a la IRC a largo plazo. Pronóstico malo porque va a la insuficiencia renal crónica. Y por último, la membranosa, que es la menos frecuente en pediatría. La edad de presentación es variable, puede presentarse desde el primer año de la vida, ¿sí? La hematuria es un signo acompañante del síndrome nefrótico. La función renal disminuye al inicio, el cuadro renal no existe, la hipertensión es transitoria, muy parecida a cambios mínimos, miren,
El complemento CRC normal también parecía cambio mínimo, pero acá hay la diferencia. Hay una mala selectividad de proteinuria con respecto a cambios mínimos. Antecedente inmediato o previo al cuadro renal no existe acá. La respuesta a los esteroides es variable. Se dice que existe una historia natural de la membranosa. Un 20% responden espontáneamente, un 20% evolucionan a la insuficiencia renal crónica y un 60% quedan con el síndrome nefrótico activo o con proteinuria monosintomática. Y eso se debe aquí porque la membranosa, cursa por 4 estadios. Si yo me quedo en un estadio 1 o 2 porque le di tratamiento, yo digo ese pronóstico va a ser bueno. Si es un paciente que tiene un estadio 1 y tiene revisión espontánea porque se quedó allí, pronóstico bueno. Pero si se es un estadio 3, 4, el pronóstico no va a ser bueno porque va a ser progresivo. En cuanto a la patogénesis, estamos hablando fundamentalmente, porque lo he dicho en forma global, todo síndrome nefrótico, pero hablando de la patogénesis, en síndrome nefrótico, básicamente yo me voy a referir fundamentalmente a cambios mínimos, pero tenemos que señalar algunas cosas que se han avanzado últimamente, yo no digo últimamente, sino en los últimos 20 años, que se ha descubierto desde el punto de vista genético, que se ha estudiado e investigado desde el punto de vista genético. Se sabe que esto en síndrome nefrótico congénito de tipo finlandés ha sido aislado una mutación de este gen que es de NPHS1, que codifica una proteína que se llama nefrina y que tiene que ver mucho con el diafragma hendido. Y eso se ve en qué tipo de síndrome nefrótico congénito de tipo finlandés. Ahí lo vemos en la primera línea, ¿no? En la segunda línea. Les dije que había otro tipo de síndrome nefrótico congénito por esclerosis mesangial difusa. En ellos se han encontrado mutación de 2 genes, que es la WT1 o la fosfolipasa C1, que se ve en síndrome nefrótico por esclerosis mesangial difusa, que a su vez esta esclerosis mesangial difusa puede ser pura o puede ir asociada al síndrome nefrótico sindrómico. 2 de ellas son el síndrome de Dennis-Trash y el síndrome de Freycier, ¿no? Tenemos mutación en el gen, a ver si pinta ahí, mutación en el gen de NPHS2, que codifica una proteína que es la podosina. ¿En qué caso se ha aislado este gen mutado? En la esclerosis focal segmentaria autosómica recesiva. Se sabe actualmente que hay síndrome nefrótico por esclerosis focal segmentaria de tipo genético familiar y que usualmente se presenta antes del primer año de la vida. Cuando yo tengo una esclerosis focal antes del primer año de la vida, debo descartar en forma genética familiar. Pero también se sabe de que no necesariamente se presenta en el primer año de la vida. Puedo encontrarle después, en la etapa escolar, inclusive en adolescentes. Entonces, cuando yo tengo una esclerosis focal córtico resistente que no me está respondiendo, lo ideal, si yo pudiera hacer un estudio genético, sería bastante importante, ¿sí? Tengo también que hay mutación en la alfa-actinina 4 o la proteína asociada C2. Estas 2 proteínas o genes han sido mutados, están mutados y han sido asociados o aislados en pacientes con esclerosis focal segmentaria autosómica dominante, a diferencia de la autosómica recesiva. También vuelvo a repetir, el síndrome nefrótico por esclerosis focal antes del primer año de la vida, yo debo descartar en formas genéticas familiares, pero no nos olvidemos que también puede haber en forma adolescentes y escolares. NPHS1 y NPHS2 se localizan en el diafragma hendido y juegan un rol importante en el pasaje de las proteínas plasmáticas. ¿Qué se sabe en cambios mínimos? Que es lo que estamos hablando básicamente ahora.
que hay una expresión anormal de la nefrina, que condiciona la dilución del diafragma hendido. Va a haber esfacelamiento y fusión de los procesos podales, condicionado por mediadores inmunológicos o tóxicos, A su vez se sabe que en cambios mínimos se dice que hay una disfunción de la inmunidad celular, que habría un factor circulante tóxico que alteraría, digo tóxico porque alteran las características de las cargas aniónicas a nivel de los procesos podales o las células epiteliales viscerales, así se lo conoce. Entonces, ¿cuáles serían esos factores circulantes que alterarían esas cargas negativas localizadas a nivel de los podocitos o el epitelio visceral? Uno de estos factores circulantes se señala que podría ser la proteína CD2 asociada a nefrina, ¿no? Que ha sido aislada y se expresa en los linfocitos T, que sería la linfocina T citotóxica circulante, que alteraría la membrana basal glomerular. Eso es un interrogante. En segundo lugar, tenemos que el otro factor circulante tóxico que se dice que se estaría condicionando es el receptor de interleuquina 2 e interleuquina y monocitos activados. Estos disminuirían la síntesis del glicosaminoglicán sulfato de Pará, que es una carga negativa localizada a nivel subepitelial, ¿no? Condicionaría eso y dejaría pasar las proteínas libremente. El otro factor circulante que ha sido propuesto es el factor de permeabilidad vascular, que son producidos por las células mononucleares de la sangre periférica, el PBMC. Sería la que incrementaría la permeabilidad y neutralizaría los polianiones glomerulares, que son las cargas negativas, ¿no? Y por último, la interleuquina 8, que están viendo ahí, aumentaría el catabolismo de los compuestos sulfatados de la membrana basal. O sea que si lo catabolizo, va a haber menos cargas aniónicas y lógicamente va a pasar libremente las proteínas, fundamentalmente la albúmina, a través del diafragma hendido. Y arriba he dejado que pongo ahí, ¿no? En nefrosis lipodía va a haber una disfunción de la inmunidad celular que mencioné inicialmente, pero también hay una participación de la inmunidad humoral. ¿A qué se debe esto? Shalvo estudió hace muchos años, que ellos tenían un patrón de inmunoglobulina normal, que la IgM, que es la respuesta humoral primaria, era normal, pero que la IgG, que es la respuesta humoral secundaria, era la alterada. ¿Y eso en qué se basó? ¿No? Se basó en que la fracción TH2 con respecto a TH1 no está en balance. Hay predominio de TH2 y este desequilibrio hace que la respuesta humoral secundaria, es decir, la producción de IgG, se vea alterada. Por lo tanto, ellos tienen una IgG normal, la respuesta humoral primaria normal, y la respuesta humoral secundaria alterada. ¿Qué significa esto? Que son muy propensos a hacer infecciones a gram positivo, fundamentalmente a gram positivo. Recientemente, les traje esto a colación, porque me pareció interesante que ustedes lo sepan. Se dice de que la que regula el mecanismo de los ¿cómo puedo decir?
regula el mecanismo de los triglicéridos, su homeostasis, es la angiopoietina LAI 4. ¿Qué es la angiopoietina LAI 4? Es una glicoproteína, lo tenemos normalmente, pero que en síndrome nefrótico se va a ver incrementado por una serie de mecanismos. Tenemos acá tenemos la representación esquemática y acá lo mismo, pero en gráfica, ¿sí? ¿Qué pasa? Que, en primer lugar, nosotros tenemos pacientes con hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. La hipertrigliceridemia es metabolizado a través de la lipoproteína lipasa a monoglicéridos y ácidos grasos libres. Por lo tanto, va a haber un incremento de ácido graso libre. Normalmente tenemos la angiopoietina LAI 4, te estoy diciendo, ¿no? Pero el incremento de ácido graso libre, ¿qué hace? Que los ácidos grasos libres van a ingresar a esta parte, ingresa a estos tejidos, que es los ácidos grasos, el tejido muscular y el corazón, de tal manera que lo sobreexpresa o sobreregula su producción. Entonces vamos por partes. Lo primero que quería decir es cómo es que la lipoproteína pasa a través de los triglicéridos, la hipertrigliceridemia convierte a monoglicérido y ácido graso libre. Por lo tanto va a haber ácido graso libre incrementado. Ok, eso es por una parte. Por otra parte tenemos la parte de arriba, enfermedad glomerular, proteinuria, va a haber una pérdida urinaria de proteína, ¿no? Pero predomina la pérdida de proteína con relación a ácidos grasos libres. Conforme avanza el cuadro renal, va a llegar un momento en que va a haber un umbral en que la pérdida de proteína ya llega a su límite. ¿Y qué pasa? A nivel plasmático va a haber una tasa o radio incrementada a favor de ácido graso libre. No puedo marcar esto, pero sí se ve, ¿no? Ácido graso libre con respecto a la albúmina, o sea, el predominio de ácido graso libre sobre la albúmina. ¿Qué hace esto? Va a haber una entrada incrementada de estos ácidos grasos libres a los tejidos del músculo liso, ¿no? Músculo esquelético, corazón y tejido adiposo, y condiciona la sobreregulación de la angiopoietina LAI 4. Esto hace que va a haber una entrada incrementada de estos ácidos grasos libres, sobreexpresión en el tejido músculo liso, tejido adiposo, corazón, y hace de que la sobreproducción, la sobreregulación se incremente a nivel circulatorio y condiciona que el incremento de la angiopoietina LAI 4 conduzca a nivel periférico, a nivel sanguíneo, dos mecanismos de asa de retroalimentación codificado. Por una parte, la angiopoietina LAI 4 se une a la alfa-5, beta-5 integrina del epitelio endotelial glomerular, condicionando cese de la proteinuria. No puedo manipular esto, pero lo ven hacia arriba, ¿sí?
a nivel entre el endotelio fenestrado y la membrana basal se une a la alfa-5 beta-5 integrina glomerular y condiciona la disminución de la proteinuria. O sea, la angiopoietina incrementada sí es positivo para los pacientes con síndrome nefrótico, ¿no? Por otro lado, eso sería una asa sistémica, y el asa local lo tenemos acá, ¿no? La angiopoietina inhibe la producción de la actividad de lipoproteína lipasa. Eso hace que va a haber inhibición de la lipoproteína lipasa y no va a haber conversión de triglicérido a monoglicérido y ácido graso libre. Por lo tanto, bajo ácido graso libre no entra a los tejidos mencionados como el corazón, tejido adiposo y músculo liso, músculo esquelético, perdón, y por lo tanto la sobreregulación de la angiopoietina disminuye. Entra menos angiopoietina y se corta esa asa, ¿no? Hacia el lado izquierdo mencionamos en forma ya diagramática, hacia el lado izquierdo está la pared capilar con sus tres capas, ¿no? Los porocitos, en segundo lugar la membrana basal y el endotelio. Acá está. Estos serían los podocitos. No prende. Hacia el izquierdo, esos son los podocitos. Lo violeta más o menos es la membrana basal, que dice su nombre, y en tercer lugar los endotelios. ¿Qué pasa cuando yo dije esta asa de retroalimentación? La angiopoietina se localiza a este nivel, estamos viendo, a este nivel, ¿no? Se une, ¿no?, a la al endotelio fenestrado del endotelio capilar y condiciona su unión, la disminución de la proteinuria, ¿no? Eso sería un mecanismo. Y el otro mecanismo que es importante, que tenemos que tener presente, que se ha visto últimamente, que en cambios mínimos, porque ustedes ven ahí que son 4 tipos de estudios que se han hecho: la forma glomerulonefrítico laxante, la esclerosis focal segmentaria, la membranosa y cambios mínimos. En cambios mínimos se sabe de que hay una producción de angiopoietina hiposialilada, ¿no?, que tiene la particularidad de quedarse en los podocitos y en la membrana basal. ¿Y qué condiciona eso? Proteinuria incrementada. ¿Ya? Pero a su vez, los pacientes con cambios mínimos producen angiopoietina sialilada que es vertida a la circulación. Se sabe desde el punto de vista experimental de que si yo doy la N-acetilmanosamina, que es una precursora del ácido ciálico, yo puedo sialilar a esta angiopoietina hiposialilada, y se ha visto que disminuye la proteinuria hasta un 40%. Y en los pacientes con este problema de acá que hay sobreregulación, lo que yo puedo hacer como bloqueo, no va a haber entrada de ácido graso, menor producción de angiopoietina, y como vimos de que disminuye la proteinuria a través de su unión a nivel de alfa-5 beta-5 integrina glomerular, disminuyendo la proteinuria. Se ha visto que dando grasos poliinsaturados o insaturados o intralipid, se dice que en animales experimentales disminuye la proteinuria. O sea que sí es un estudio que de bastante utilidad y que debería ser explotado mucho más, es bien, bien importante. Esto es el resumen de todo lo que he hablado anteriormente, que ustedes lo pueden leer con calma, ¿no? Todo está sintetizado en lo que hemos hablado de la retroalimentación local y sistémica. Es el resumen sintético de lo que he dicho anteriormente.
Solamente para mostrarle a nivel de microscopía electrónica, miren arriba una membrana basal control en la que vemos los procesos podales normales y las flechitas me están señalando que el diafragma hendido está intacta, ¿sí? En cambios mínimos, miren ustedes que hay un esfacelamiento o fusión de los procesos podales, prácticamente no hay diafragma hendido. Acá hay una, no sé si lo ven, ahí hay una porque esto no prende, y hacia abajo es la nefropatía membranosa, que el mecanismo es totalmente diferente. Va a haber complejos depósitos inmunes localizados a nivel de la membrana basal, y conforme ellos avanzan van proteyéndose hacia la lesión subepitelial y condiciona estas lesiones de esfacelamiento, pero es diferente a cambios mínimos. ¿Qué hay en la anatomía patológica? La anatomía patológica lo único que me va a decir es, en cambios mínimos estamos hablando, ¿no? Va a ver esto, prácticamente el patólogo menciona riñones ópticamente normal. Cuando yo encuentro prominencia de las células epiteliales de lo bioglomerular, con ligero engrosamiento de las paredes capilares y celularidad mesangial, no más de 3 células por espacio intercapilar, yo debo encontrar 3 núcleos entre asa y asa capilar, me indica que es normal. Cuando veo prominencia de células epiteliales, lo que está indicando es un poco de edema de esa zona, ¿no? Inmunofluorescencia habitualmente negativo, puede haber precipitación pasiva, vamos a decir, y en la microscopía electrónica va a ver lo característico de la fusión de los procesos podales. Este es un glomérulo normal, en lo que yo quiero recalcarle. Que entre una asa y asa capilar yo debo ver así blanquito, 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 ¿no? Es el lumen capilar que debe estar libre. Acá se ha volado los núcleos. Entre una asa, entre una asa y otra asa, el número de núcleos que uno debe encontrar no debe ser más de 3. El espacio de Bowman que está en la parte de afuera debe ser libre. Debe ser libre, ¿no? Ese es un glomérulo normal en el cual se le amolan los núcleos entre asa y asa capilar. A la inmunofluorescencia, le volví a repetir, es prácticamente habitualmente negativo, puede haber precipitación en forma inespecífica, y a la microscopía electrónica vemos que hay fusión de todos los procesos. Deberían verse así separaditas como esta. Acá hay un diafragma hendido bien, pero miren, está toditamente fusionado, ¿no? Se ve. Este es el endotelio y la parte media es la membrana basal. ¿Cuál va a ser el tratamiento del síndrome nefrótico? Acá estamos hablando básicamente de cambios mínimos, vuelvo a repetir, porque sería imposible hablar sobre todas las patologías del síndrome nefrótico. Medidas generales en primer lugar. Yo veo a un paciente, viene con diagnóstico de síndrome nefrótico, lo primero que tengo que hacer es llegar al diagnóstico, pedirle prueba de laboratorio, y mientras tanto lo voy tratando médicamente, sin tratamiento específico todavía. Dieta debe ser bajo en sal, restringida en proteína, y la proteína lo máximo que yo pueda darle, pero respetando siempre
su proporción de calorías, proteínas, que no debe ser más del 15% de las calorías totales. Antibióticos se da siempre y cuando hay una infección corroborada, pero darlo profilácticamente no se indica. Diuréticos es un edema moderado o severo. Si es severo, tengo que ingresarlo para ponerle diurético con suplemento de albúmina. No, albúmina, vuelvo a repetir, es en los casos de pacientes con edema severo, meanasarca, en la cual las proteínas de la albúmina fundamentalmente está debajo de 2,5, requiere el apoyo de la albúmina con el uso de diurético. Antihipertensivo doy solamente si como la primera fase hay una hiperreninemia compensatoria, porque hay una disminución o contracción del intravascular, va a haber eso temporalmente. Pero si la hipertensión persiste, sí le tengo que dar hipotensores. Actividad física se debe restringir, pero no en el 100%, o sea, se le puede decir al paciente que camine, que no esté metido en la cama, porque el hecho de que no esté con un reposo absoluto es muy propenso a que haga problemas de trombosis también, ¿sí? Tromboembolismo lo debo convertir no deshidratándolo bruscamente al paciente, evitando de que haga reposo innecesario absoluto. Eso es fundamentalmente las dos cosas que nosotros cuidamos, ¿no? Las inmunizaciones no se debe dar durante la fase activa. Yo voy a dar inmunizaciones, por ejemplo, si hay una epidemia de varicela, sí le debo dar inmunoglobulina, ¿no? Pero en la fase activa no se debe vacunar, lo debo vacunar después de que ha salido, que está en remisión y que por lo menos mínimo haya pasado 2 veces de haber terminado los corticoides. La hiperlipidemia, el uso de hipolipemiantes en pediatría no está muy indicado. Mayor de 6 años lo podría usar con mucha cautela, porque tiene ciertos efectos colaterales, montones de efectos colaterales. Por lo tanto, debe ser fundamentalmente por vía dietética. Y la hipocalcemia, sí, durante la fase activa hay pérdida de la 25-hidroxilcolegalciferol a nivel urinario, por lo tanto, la producción de la 1,25 va a estar disminuida y por lo tanto, la absorción del calcio a nivel intestinal también va a estar disminuida. Temporalmente yo debo dar suplementos de calcio con vitamina D. Diuréticos, nosotros indicamos, la indicación es bien precisa, como se señala acá, esto es un texto de libro, ¿no? Dice, indicaciones de diuréticos, como vuelvo a repetir, yo no puedo bajar al paciente bruscamente de peso de un día para otro porque lo promueva que pueda haber problemas de tromboembolismo. Dice, indicaciones de diuréticos que serían asarca, hidrotoras, iositis e insuficiencia respiratoria, o sea que estuvieran totalmente con policerositis, ¿sí? Indicaciones de uso diurético, específicamente si hay infecciones tipo erisipela, que es la celulitis, peritonitis o bronconeumonía. Tipo de diurético la tenemos mencionado ahí. Eso es lo que señalan los libros. Nosotros en pediatría somos bastante agresivos. En el edema leve solamente es dieta. En el edema moderado nosotros damos diurético por vía oral, ¿sí? De tal manera de decirle a la madre que no rebaje mucho de peso y que lo citamos al día siguiente para controlarle su peso. Y en el edema severo tengo que ingresarle al paciente para usar diurético por vía parenteral asociado a la luz. El paciente, me había olvidado decirle que dentro del tratamiento médico conservador debemos de focalizar al paciente, es decir, pedirle placa de tórax con PPD, seno paranasales, urocultivo, parásitos seriados y enviarlo a dental, porque los focos infecciosos sí hacen que repita la infección, pero que no haya respuesta al tratamiento esteroideo.
Entonces es importante desfocalizar a los pacientes. ¿Cuál va a ser el tratamiento específico estándar del síndrome nefrótico? A todo nefrótico, la primera línea de tratamiento son los corticoides. Acá tenemos el esquema, pues somos en pediatría, el esquema estándar es 60 miligramos por metro cuadrado por 4 semanas, repartido en 2 o 3 tomas, continuado por 40 miligramos metro cuadrado interdiario por 4 semanas más. Casi es un mes, ¿no? Perdón, 2 meses. El esquema acortado se dice que doy 60 miligramos por metro cuadrado por 3 días hasta obtener remisión de la proteinuria, o sea, negativización de la proteinuria. Una vez que yo negativice la proteinuria, que generalmente, no en todos, pero en un gran porcentaje, sucede a los 15 días, 3 días de proteinuria negativo, yo le puedo pasar a la dosis interdiaria. Entonces comienzo con dosis interdiaria, 40 miligramos por metro, durante 4 semanas usualmente, hasta que la albúmina se normalice. Y el esquema alargado fue un grupo alemán que usó para obtener remisiones más prolongadas. Ellos dan 6 semanas, en lugar de 4 semanas, 6 semanas de prednisona igual la dosis, y seguido de 6 semanas, ¿no?, de 40 miligramos por metro interior. En total son 12 semanas versus 8 semanas del anterior. Con eso, ellos obtuvieron remisiones más prolongadas. Acá tenemos definiciones de acuerdo al tratamiento esteroideo. Digo, recaída, la aparición de la proteinuria significativa nefrótica durante 3 días consecutivos. Remisión espontánea, esto es aquel paciente que si corticoides, sin prednisona, remiten espontáneamente. También tengo que tener 3 días de negativización de la proteinuria. Puede haber casos. Recaedor frecuente es aquel que recae 2 o más de 6 meses o 3 o más en más de un año. Córtico dependiente es aquel paciente que cuando de dosis diaria yo le paso interdiaria comienza a positivizar la proteinuria, o cuando he terminado los 8 meses de tratamiento, 8 semanas de tratamiento, 4 diarias y 4 interdiarias, en menos de 14 días positivizan la proteinuria. Esos son los córticos dependientes. Y los córticos resistentes es aquel que después de las 8 semanas de tratamiento persiste la proteinuria. Esos son los conceptos que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué hay con los pacientes que son recaedores frecuentes córtico-dependientes o aquel paciente que son corticoresistentes? Porque hay un 20-25% de cambios mínimos que son corticoresistentes. Tenemos segunda línea de esquema de tratamiento, agentes alquilantes. Lo que nosotros usamos y nos ha dado muy buena respuesta son las ciclofosfamida. Ahí tienen la dosis, 2 a 3 miligramos por kilo durante 8 a 12 semanas, o sea, 2 a 3 meses. Y dosis acumulativa total es bien importante tener en cuenta. En Estados Unidos no sobrepasan de los 160, nosotros llegamos hasta 180, 200, a veces hasta 220 si está viendo respuesta, ¿sí? Y dosis máxima diaria que debo dar es 100 miligramos. Y abajo dice, la efectividad se debe dar prednisona 40 miligramos interdiarios debido a que esto protege la médula ósea y además es prácticamente sinergiza la acción de la ciclofosfamida. En segundo lugar, el clorambucil. Tienen la dosis ustedes ahí, la dosis acumulativa debe ser 12 miligramos y dosis diaria máxima total es de 6 miligramos. ¿Qué pasa con el clorambucil, que últimamente ya no lo usamos? El clorambucil lamentablemente da un efecto colateral que puede haber convulsiones. Entonces, con ese dato, muy pocos estamos usando actualmente eso, más nos basamos en la ciclofosfamida, ¿no? Entonces, usamos ciclofosfamida en los recaedores frecuentes, córtico dependiente y córtico resistente.
¿Y con qué finalidad? De obtener remisión más prolongada, porque si yo tengo un recaído frecuente, que me recae 2 en 6 meses, tendría que dar permanentemente corticoides. Y ustedes saben todos los efectos colaterales que implica el uso de corticoides, ¿no? Entonces acá tenemos una lista rápidamente del tratamiento del síndrome nefrótico en todo lo que son, podríamos decir, como esquema, niveles de esquema de tratamiento. Dijimos la ciclofosfamida como segundo esquema, cloramucil. Azathioprina no nos ha dado buenos resultados, esto se usa en grupos fundamentalmente, no nos ha dado buenos resultados. El micofenolato sí está reemplazando la ciclofosfamida, porque la ciclofosfamida, me había olvidado decirle que yo tengo que hacer el recuento semanal del leucocito cada 8 días, recuento leucocitario. Si baja debajo de 4.000, lo suspendo momentáneamente porque hay una depresión de la médula ósea, ¿sí? Por eso es que la dosis acumulativa no debe sobrepasar de los 200, 180, dicen algunos, porque esto es tóxico. Además, la ciclofosfamida se ha visto que en aquel que usó más de 500 miligramos por kilo de peso, hubo un gran problema de que tenían problemas de azospermia en los varones y difusión ovárica en las mujeres, y un gran porcentaje hacían problemas de neoplasia. Entonces, con eso se tuvo mucho cuidado en no sobrepasar la dosis acumulativa de menor de 200 miligramos. Entonces, esto, vuelvo a repetirle, la ciclofosfamida la ciclofosfamida sería la alternativa para obtener remisiones más prolongadas, teniendo en cuenta hacer el recuento del leucocito semanal. Lo mismo el cloramucil, aunque ya no lo usamos. Azathioprina tampoco. Micofenolato reemplaza la ciclofosfamida porque no hay esos efectos colaterales de la ciclofosfamida. Puede haber un poco de compromiso a nivel hematológico y digestivo, y puede haber compromiso hepático, pero mucho menor cuantía, ¿no? Ustedes saben que esta droga se usa en los pacientes con trasplante y ha dado resultados en pacientes con síndrome nefrótico. Según la CADIGO, recomienda que después de la prednisona en esclerosis focal segmentaria, el segundo nivel de tratamiento debe ser los inhibidores de la calcineurina, que es la ciclosporina, y el tacrolimus, que es la FK506. Estas drogas son buenas, se usa también en trasplante. Se ha visto que disminuye la proteinuria, pero un gran porcentaje de estos pacientes se vuelven ciclosporino dependientes. Además, debo tener en cuenta que son drogas nefrotóxicas. Por lo tanto, yo debo tener una basal de biopsia renal, y después de haber terminado el tratamiento, vamos a decir, de 1 año, y yo le doy un tiempo, hacerle un recontrol de biopsia renal. Los AINE se usa como antiproteinúrico, lo hablaremos posteriormente, IECA y bloqueador de receptores de angiotensina. Los AINE, por su mecanismo antiprostaglandínico, tienen la propiedad de disminuir la proteinuria, pero también es nefrotóxica. Por lo tanto, se usa, por ejemplo, en los pacientes con síndrome nefrótico congénito como para producir una nefrectomía médica. Agente hipolipiantes en pediatría no lo usamos mucho. En mayores de 6 años se puede usar con bastante cautela, pero preferimos usar dieta a través del mecanismo dietético y tratar de disminuir la proteinuria, porque si yo disminuyo la proteinuria, el mecanismo de la hipertrigliceridemia, hiperlipidemia, que es producido a nivel hepático, yo lo voy a cortar. Y trasplante renal, que es la última, ¿no? Por último, mencionarle este esquema que dio bastante controversia al inicio, que lo propuso Stanley Mendoza. Se usa en pacientes con esclerosis segmentaria focal, porque esclerosis segmentaria focal es una de las patologías que, como es progresiva, uno tiene que tratar de que llegue a la IRC a más largo plazo. Entonces, eso es este esquema que es bien agresivo, como estamos viendo acá, pero que dio
buenos resultados. ¿Se acuerdan que les dije que un 20-25% respondían a los corticoides? Pues usando este esquema, Stanley Mendoza encontró que hasta un 69% había remisión total y hasta un 28-29% remisión parcial. Conclusión, me parece que sí es buena, pero sí es bien agresiva y hay que tener bastante paciencia. Este es el esquema, ¿no? Tenemos que en las primeras 2 semanas yo uso 30 miligramos 3 veces por semana, números son 3 y 3, son 6 dosis, no doy prednisona acá. Comienzo la tercera semana hasta la 10ª, doy una vez por semana, ¿no? Son 8 dosis, y acá, como le doy una vez por semana, ya le agrego prednisona 2 miligramos interdiarios. 11-18 semanas, 2 cada 15 días, 30 miligramos cada 15 días, son 4 dosis y puede disminuirse la prednisona. 19-50 semanas, doy una vez por mes, son 8 dosis, bajo lentamente la prednisona, y de las 51-82 semanas, 30 miligramos cada 8 semanas, que vendría a ser, son 4 dosis cada 2 meses, es acá, son 8 meses, ¿no es cierto? 8 meses. En total es bien largo el tratamiento y acá disminuyo lentamente la prednisona. Ahora, Stanley Mendoza dijo que si acá en esta fase, que yo ya terminé las 6 semanas y estoy comenzando con prednisona una vez por semana, acá en la 8ª dosis persiste la proteinuria, le agrego ciclofosfamida durante 2 a 3 meses, ¿no? Ese es el esquema. Este esquema inicialmente hubo bastante crítica, pero actualmente está dentro del código y de todo, ¿no? Porque sí vale la pena. ¿Por qué? Porque el concepto es de que si yo tengo un paciente con proteinuria, sea cualquiera la causa, lo importante es disminuir la proteinuria a su máxima expresión, porque ustedes saben que la proteinuria es un hiperfiltrador. Entonces, cuando yo disminuyo la proteinuria, voy a tratar de disminuir la hiperfiltración. Ustedes saben que la hiperfiltración sí condiciona mayor esclerosis focal, ¿sí? Entonces, con ese criterio se tiene este esquema. Creo que es la última.